Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de su podcast Connect to Box. Estamos muy contentos de que sigan sintonizando con nosotros y que sigan escuchándonos. Además, nuestra alegría aumenta porque tuvimos una colaboración padrísima con Mirna, una psicóloga que trabaja en Tijuana y que tiene una información impresionante y además un podcast con contenido en psicología bastante interesante que los invito a que lo escuchen. El día de hoy platicamos con ella sobre temas que pueden ser tabú, que pueden ser temas que no se hablen de forma tan frecuente en la mesa, durante una cena, durante alguna reunión, pero que suelen ser muy común en la vida diaria. Y estoy hablando de lo que es la muerte, el duelo, la tanatología y el bien morir. Son temas que ante lo que estamos viviendo de forma mundial han ido a nuestra casa a tocar la puerta y que son una realidad que muchos de nosotros podemos estar viviendo. Y que informarnos cura, que psicoeducarnos ayuda, que educarnos nos puede indicar el camino o dar un poquito de luz para saber qué hacer, cómo afrontar, cómo hacerle. Yo los invito a que los próximos 2 episodios, porque sí, el episodio se dividió en 2. ¿Por qué? Porque tuvimos una plática muy interesante que estuvo un poquito larga y no quisimos cortarla. Entonces, lo decidimos dividir en 2 para que fuera más fácil para ustedes poder escuchar y poner la atención debida a lo que les queremos compartir. Yo los invito a que este episodio y el próximo lo escuchen con su mente abierta, su corazón abierto, sus oídos bien abiertos para que el mensaje llegue a ustedes. A veces creemos que nosotros como jóvenes o como adultos no vamos a vivir o experimentar la muerte en nosotros o en nuestros seres queridos que son de edades similares, porque siempre vemos que la muerte está asociada o relacionada con las personas de la tercera edad. Y la verdad es que no es así. Este año nos ha venido a sacudir y nos ha venido a enseñar, sea por tema COVID o sea por otra cuestión, que la muerte puede llegar en cualquier momento. Es una realidad que todos tenemos segura. No sabemos cuándo va a ser, pero todos sabemos que en algún momento la muerte va a tocar a nuestra puerta. Entonces, qué mejor que podamos ir quitando estos temas tabús y ponerlos sobre la mesa, hablarlos y decir, para mí, ¿qué significa la muerte? ¿Qué es el duelo? ¿Cómo se vive el proceso de duelo? ¿Qué es la tanatología? ¿A mí cómo me puede ayudar? ¿O cómo me pudiera llegar a ayudar en algún momento de mi vida? ¿Y qué es el bien morir? Sin más, los invito a que escuchen y disfruten de este episodio y el de la próxima semana. Muchas gracias. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes, que estamos como Connect to Box, en todas las plataformas, Spotify, YouTube, Instagram, Facebook. Y también tenemos un canal en Telegram, perdonen, para que también nos puedan por ahí seguir, puedan conectar con nosotros y puedan ver el contenido que les ofrecemos día a día. Muchas gracias por darle vida, porque recuerden que Connect to Box lo hacemos todos. Comenzamos. ¿Qué onda? Yo soy Nelly. Y yo, Toledo. Y junto a ti somos Conecta tu Box. Conecta tu Box. Un espacio para ti donde tu voz es escuchada. Un podcast destinado a conectar contigo. Trayendo para ti temas de crecimiento personal y de desarrollo humano. ¿Y tú? ¿Ya formas parte de esta gran comunidad? Quédate hasta el final y conecta con nosotros. ¡Conectamos! Bueno, pues bienvenidos a un episodio más aquí en Conecta tu Box. Estamos muy contentos de estar con Mirna. Mirna también tiene un podcast, ahorita les va a platicar un poquito. Ella ahorita me platicaba a mí que es la cerecita del pastel del trabajo que ella realiza. Y bueno, venimos a platicar de temas importantes, de temas que a lo mejor no es tan común que se den en pláticas y no son temas que a lo mejor los vas a tocar en una reunión o cuando estás comiendo con tu familia, pero ahorita por toda la situación que estamos viviendo de este tema del COVID, de la pandemia, de forma mundial, creemos que son temas que valen mucho la pena, que se platiquen, que se aborden, y no solo ante momentos que como historia en la vida de la humanidad puedan llegar a suceder, ¿no? Que como ahorita que pasó de forma mundial, ¿no? Al final, estos temas, aunque a lo mejor no son tan común de hablar, es algo que es una realidad en nuestra vida, porque como nuestro presente es la vida y el día a día, pero también la muerte es parte de la vida y es parte de lo que todos nos va a tocar vivir, y a lo mejor a veces tratamos de sacarle un poquito la vuelta, a lo mejor no es un tema que queramos como hablarlo y decir lo que sentimos, lo que pensamos acerca de ese temita o de lo que implica a veces esta parte, pero pues creemos que cuando uno empieza como a dar espacio a esos temas, los vamos como viendo con una mayor naturalidad, con una mayor normalidad hasta cierto punto, y ayuda mucho en un proceso de crecimiento personal. Entonces, por eso está Mirna con nosotros, es una especialista y en este tema lo ha trabajado, y ahorita Mirna les va a poder platicar un poquito qué es lo que estudió,
en qué áreas ha trabajado y de este proyecto del podcast. Entonces, Mirna, pues te cedo el espacio para que les platiques y luego ya entramos de lleno al tema. Bueno, pues mucho gusto. Muchísimas gracias por poder estar aquí colaborando con ustedes. Como bien dices, mi nombre es Mirna Martínez García, me encuentro en la ciudad de Tijuana, soy psicóloga, estudio el área de la psicología, me dedico al área de la salud mental, tanto en el área clínica como en las organizaciones. Del tema que nos compete o que nos trae el día de hoy acá, tengo una maestría de terapia cognitivo-conductual, es un enfoque, es un sistema, es una forma de poder atender y abordar diferentes problemáticas que se pueden llegar a presentar. En el área de tanatología y la psiconcología me tocó colaborar durante 7 años en una institución para niños con cáncer, era quien coordinaba el departamento de psiconcología. Ahora en la actualidad me dedico al área clínica, en la consulta, ya sea por tema pandemia, como mencionabas, de manera virtual y algunos momentos con todas las medidas precautorias presenciales por de cuidar, aprender a cuidarnos de una forma diferente. Me dedico también al área de la educación, colaboro con diferentes universidades a nivel nacional y a nivel regional en el área de la psicología, en posgrado y en nivel superior, y colaboro en una institución que es contratación y selección de talento. Entonces a mí me toca el área de la psicología organizacional y todo lo que es el proceso de capacitación. Entonces, pues, es así como a grandes rasgos a lo que me dedico. No, muy bien, muy bien. Toda una preparación y eso me gusta, ¿no? Para poder platicar justo de estos temas. Yo, bueno, Mirna y yo coincidimos en un grupo que está ahí por Telegram de Podcaster y yo compartía por ahí que si alguien estaba interesado en colaborar con nosotros para hablar de 3 temas que para mí se me hacen muy importantes, la cuestión del duelo, de la tanatología y del bien o del buen morir. Entonces Mirna fue la persona que levantó ahí la mano y dijo, oye, pues yo tengo formación, he trabajado en estos temas, y me encantaría colaborar, y nosotros muy contentos porque hacía mucho que no teníamos una colaboración así con un mexicano. Habíamos tenido la oportunidad, gracias a este grupo, como de colaborar pues con otros podcasters de otros países, también con algunos mexicanos, pero teníamos algo de tiempo de no grabar con un mexicano, y entonces ahorita platicando y también ver esta coincidencia es como que qué padre, ¿no? Fíjate que yo quiero dar como un poco de introducción de por qué hablar de este tema. Personalmente, a mí es un tema que me llama mucho la atención. Yo también estudié la carrera de psicología y en alguna parte de mi formación participé en un programa que manejaba un maestro en la universidad y que era ir a dar una serie de talleres y una serie de pláticas a un instituto también donde se trabaja con lo que es la pues oncología infantil, o sea, con niños que tienen cáncer, sus familias, etcétera. Entonces, como brindarles un acompañamiento, una serie de momentos también creativos y recreativos, donde se trataba de tanto abordar desde una línea terapéutica, psicológica, pero también desde la parte como lúdica, juego con los niños, etcétera, ¿no? Entonces, para mí fue una experiencia que me marcó mucho en mi formación y que me di cuenta que el tema, bueno, generalmente cuando a veces uno tiene una experiencia con pacientes que tienen alguna enfermedad terminal, como por ejemplo el cáncer, generalmente uno lo hace como en sinónimo a muerte, ¿no? No siempre es así, hay algunas ocasiones en que pues la persona fallece lamentablemente, pero generalmente una asociación como muy común es cáncer igual a muerte. Entonces, al vivir como esa experiencia, yo me empecé a dar cuenta que en mi día a día el tema de la muerte era algo que me era muy difícil abordar, que era como decir, bueno, es que yo soy joven, falta un chorro para que me pase eso, ¿no? Y a lo mejor mis cercanos, pues todavía no están tan grandes, entonces pues todavía les falta que les llegue como esa etapa en la vida o esa situación, que fallezcan. Quienes a lo mejor pudieran estar más cercanos, pues son pues mi abuelita, sus hermanas, porque pues ya están más grandes, pero bueno, es que ya están grandes, entonces es como lo normal, la ley de la vida, que eso pase. Entonces, pero era como una especie de un tema tabú, hablar de la muerte, hablar del duelo, de la tanatología, que de alguna forma tienen cierta relación con el tema, aunque no es 100% que el duelo y la tanatología tengan que ver con un fallecimiento, ¿no? Y resulta que antes de que yo terminara mi carrera, experimento la pérdida de mi mejor amigo. Entonces, cuando vivo eso, fue como pues la muerte no nada más es para la gente que ya es mayor de edad o que ya está en la etapa de la vejez, ¿no? O sea, la muerte nos puede llegar a pasar a todos y en cualquier etapa de la vida, nadie tiene la vida comprada. Y entonces empecé a sentir que pues la muerte podía, o sea, como algo cercano, vaya, no en el sentido de, me va a pasar ya, pero pues saber que uno no es inmune a eso, ¿no? Y que pues tenemos el presente, pero no sabemos hasta cuándo, y que la muerte puede llegarle a un niño, a un adolescente, a un joven, a un adulto o a alguien de la tercera edad. Entonces empecé como a estar más sensible a esos temas, y con toda esta cuestión de la pandemia, empecé como a observar que
al perder a un ser amado en esta época, fuera por tema COVID o fuera por otra cuestión de salud o por otro motivo, los procesos de duelo estaban siendo muy difíciles de afrontar para las personas, porque el duelo no se podía vivir de forma tradicional. Pero a veces las personas ni siquiera se daban cuenta que estaban como en esa etapa, porque también no es algo que, como lo decía en un inicio, sea algo tan común para hablar, para abordar y decir, bueno, ¿qué es el duelo? ¿En qué momentos puedo vivir un duelo? ¿Cómo se vive el duelo? O sea, ¿tiene etapas, no tiene etapas? Solo una etapa, ¿qué onda, no? Y de ahí me fui viendo cómo hay ciencias o disciplinas que estudian o se complementan y apoyan estos procesos de duelo o estos procesos de la muerte, como la que vamos a hablar, que es la tanatología. Y luego me empecé a topar con conceptos como esto del bien morir o del buen morir, y que a veces no hay tanta claridad sobre ese concepto, y entonces se pueden tener ciertas malas interpretaciones, disculpa, y entonces dije, bueno, creo que son 3 temas que son importantes de platicar y de abordar, y me gustaría hacerlo pues con alguien que tenga la formación para. Entonces, por eso Mayra está aquí con nosotros, Mirna está aquí con nosotros para platicar. Y bueno, pues después de esta como introducción, me gustaría, Mirna, que nos platicaras desde tu experiencia qué es el duelo. O sea, que las personas que nos están escuchando puedan tener claro lo que es el proceso de duelo como tal. Y, por ejemplo, qué situaciones pueden provocarle a uno estar en duelo. La asociación más común es cuando fallece una persona, pero no siempre es eso. Bien, aquí hay un punto importante de lo que mencionas para poder retomar en este sentido es, duelo es un proceso que vamos a vivir ante una pérdida. Puede ser por salud, puede ser un bien material, puede ser culminar, por ejemplo, ahora que te escuchaba y decía, bueno, todos los chavos, yo te mencionaba, trabajo en una universidad, todos los chavos o todos mis chiquitines pacientes que dejaron de ir a la escuela. Por Exacto. tema COVID. Eso es un duelo, porque perdí la posibilidad de estar en un salón de clases. Perdí la posibilidad de ir a una piñata. O sea, y enseguida empezamos a hacer conductas de afrontamiento, ¿no? Bueno, acá en Baja California, o al menos en Tijuana, las caravanas, ¿no? De las piñatas y las caravanas de las graduaciones y todo esto. Bueno, duelo es un dolor. Proviene la palabra latín, dolus, que significa dolor, y me duele absolutamente todo. Cuando doy la clase de tanatología, yo pongo el ejemplo porque la tanatología sí tiene que ver con el concepto de la muerte. Okay. El dolor no. Ajá. Otro ejemplo, me voy a casar mañana, supongamos yo me caso mañana, pues no me caso con la idea de que me voy a casar para divorciarme, pero en el proceso de el matrimonio me doy cuenta que no era ni lo que esperaba, y no somos compatibles, y no me siento bien, y entonces, y aunque me quiera divorciar, y aunque me voy a divorciar, eso me representa ahora. No en la misma intensidad o no con la misma magnitud que si fuera la muerte de un ser querido. Y luego asociamos muerte con una pérdida. Esto es una pérdida. Pero, por ejemplo, si se murió mi tío, abuelo de Veracruz, que nunca conocí, pues puedo decir, híjole, ¿no? No es que es insensible. A final de cuentas es alguien con quien yo no tuve contacto, que yo jamás conocí, que sé que está por el que veo el árbol genealógico y porque me contaron en alguna anécdota lejana de él, pero no pasa de ahí. Entonces, eso no me mueve. Pero no pierda yo el celular porque entro en un caos. Y me podrán decir, pero ¿por qué es un celular que compras otro? Pero bueno, ahora que somos tan tecnológicos y que todo lo guardamos en el celular, los datos de información, las fotos, el correo, las contraseñas, o sea, perder el dispositivo, el móvil ahorita es como ahora. Y se vale que se entre en duelo, por supuesto que sí. Aquí algo muy importante es no debemos de minimizar. Yo no puedo pretender que porque tu duelo es tu pérdida es mucho más grande, mucho más pequeña que la mía. Hay personas que tienen un amor infinito, así grandioso con las mascotas, y se les muere la mascota y se les va un cacho de vida. ¿Y qué hace? En una generalidad alrededor. Y era un perro, era un gato, era una tortuga. Sí, pero era mi tortuga. Tiene un significado para mí diferente. Entonces, la respuesta del duelo es ante cualquier pérdida y no necesariamente tiene que ver con mí. Reprobar un examen profesional, no pasar un examen para ingresar a la universidad. O sea, es un duelo que yo no puedo minimizar. ¿Qué pasa? Que tenemos una mala costumbre o una costumbre inadecuada de decir el próximo año. Te preparas, te vuelves a estudiar y ta. En este momento yo siento que soy la persona con más fracaso en el planeta porque no puedo pasar un examen. ¿Cómo la voy a armar realmente para la vida? Luego están estos embarazos que no se terminan de formar. Y es un duelo sumamente doloroso. 1, por lo que representa. 2, por el contexto social, porque se vuelve un duelo siguiente, porque pareciera que no me dan permiso de hablar de él, o de ella, o del embarazo. Bueno, entonces vamos como poniendo en esquemas. El duelo es ante una situación de pérdida que sea significativa para mí.
porque podemos colaborar juntas y tú perdiste tus audífonos y a mí no representa nada, ¿sabes? Pero si cierran nuestra empresa y a las dos nos despiden, bueno, muy probablemente a las dos, porque representa lo mismo o de una manera diferente, pero hay un vínculo afectivo con eso que estoy perdiendo. Y puede ser una persona, una situación, una experiencia o un objeto inanimado, definitivamente. La tanatología sí tiene que ver más con la parte es la ciencia encargada de encontrar el sentido del proceso de la muerte. Y hablabas hace rato del bien morir. Es bien morir que el paciente no tenga dolor. Pero eso no me toca a mí. Lo hacemos de manera integral. Está el médico, está el de cuidados paliativos, está el enfermero, está la familia, está el ministro religioso, dependiendo de la religión, si es que hay alguna religión, está el psicólogo. Y en algunos casos el trabajador social. Pero también tiene que estar el dentista, eventualmente, o el nutriólogo. ¿Por qué? Porque todo cambia. Porque le cambia la vida a una persona una vez que hay un diagnóstico. Y mencionabas, dices, cuando nos dicen la palabra cáncer, lo asociamos a muerte. Sí, es inevitable. Pero en esta lucha, que es muy cansada, y que a veces el resultado es favorable y a veces el resultado es desfavorable, iniciabas con esta relación de la escuela y dices, no, pues es que quizás los primeros se morirán los abuelos. Y esa es una idea errónea que tenemos que asociar, que la muerte solo llega en la edad adulta. Es más, es un paradigma y una creencia limitante, porque se dice, un padre nunca debe enterrar a su hijo, porque es algo sumamente doloroso. El hijo me tiene que enterrar primero a mí. Entonces, ¿qué hago con el dolor de un padre que acaba de perder una criatura de 1 año por cáncer, o de 5 años por cáncer? Sí. Y son estas banderas amarillas, focos rojos, donde el trabajo, en este momento, inicia. Hay momentos, cuando llega el diagnóstico, cuando llega el proceso, ¿no? Ese es un duelo anticipatorio, que permite hacer un reajuste a la dinámica familiar. Va a cambiar absolutamente todo, porque ahora vamos a tener que estar en el hospital, porque ahora vamos a tener que estar con las quimioterapias, con las radiaciones, y hablando de cáncer, pero hay enfermedades crónico-degenerativas muy, muy duras, muy difíciles. Una insuficiencia renal que es terrible. Es una diabetes que vemos que si no hay un cuidado, vemos cómo mi ser querido se ven cachitos. Empezamos con un dedo, y luego el otro dedo, y luego el otro dedo, y la pierna, y ya pasó la otra pierna, y es sumamente doloroso ver cómo una luz se va apagando poco. Así es. Y están el artritis, la demencia senil, el Alzheimer, que son enfermedades muy dolorosas para la red de apoyo. Yo siempre, en algo que procuro mucho es cuidar al cuidador. Porque luego el cuidador, que es la red de apoyo, el papá, la mamá, la hermana, el esposo, luego cree que trae la bandera o el estandarte de superhéroe y ahí, híjole, ahí no podemos. Entonces es importante que esta parte sea. Entonces, entendiendo en esto, la tanatología tiene que ver ya con el proceso del bien morir. Y del bien morir es los asuntos pendientes, trabajar con la parte del dolor del duelo, las etapas del duelo, los rituales, una vez porque a veces no me llegan con un diagnóstico, a mí me llegan ya cuando el familiar falleció. Entonces hay que trabajar con todo lo que fueron 2 años de tratamiento, más esta nueva vida, que es una de las tareas del duelo, empezar a dar expresión a esto que estoy sintiendo. ¿Cómo es que este vacío que siento, cómo estas ganas que tengo de estar con mi fallecido son más grandes que querer vivir? Entonces tenemos que cuidar mucho esa parte de cómo se vive el duelo. Y bueno, cuando estamos hablando de tanatología, yo te estoy hablando cuando la muerte por enfermedad, pues dices, bueno, de pronto llega uno con todo el temor y con toda la culpa y a veces dices, ya que descanse, o sea, ya. Y cuando ya se va, ya cuando muere, dices tú, ¿y si fui yo? O sea, si puede haber dicho ya que descanse, se murió. Sí, como ese sentimiento de culpa. Esta es una idea errónea con la que hay que trabajar. Sí. Pero hay muertes todas las muertes son dolorosas, porque no nos enseñan. Nos enseñan que hay vida y nos enseñan que hay muerte, pero no nos preparan para decirnos, esto va a pasar cuando te mueras. Así es. O así te puedes preparar. Pero está el homicidio, están los accidentes, está el suicidio, están cuando ya nunca más vuelve a haber un cuerpo, está la muerte por COVID, que este año fue un año caótico, porque se nos saturaron los hospitales, porque no había manera de saber, porque no hay manera de entender. Y si veíamos los noticieros, veíamos personas apiladas en camas, sillas, piso, todo muy hermético. Digo, afortunadamente el equipo de salud empezó a hacer además de la labor maravillosa de lo necesario, con los recursos que tiene o que tenía, empezó a usar sus móviles para que el familiar viera que su familiar estaba. Es un acto de solidaridad y de amor al humano extraordinario, definitivamente, ¿sabes? Entonces, no me daba paz, pero me daba aliciente, me daba calma. Y no podía recuperar nada con lo que entró mi ser querido, porque además se tenía que desechar por las condiciones y solo me entregan una urna, no hubo un funeral. Yo siempre he dicho que en la bibliografía podemos encontrar los rituales
este, nos dan un colchón emocional, aunque a veces son muy dolorosos y a veces pecamos con la ignorancia. No le voy a tener miedo de decir las palabras y los hechos como son. O sea, Claro. lo peor que podemos hacer en un funeral es empastillar a alguien Ujú. o darle gotitas de no sé qué, aunque sean naturales. Como, ¿por qué demonios querrías que alguien que tiene enfrente en una caja al ser que más amó en su vida no llore? Ujú. ¿Y qué puedes hacer? Pues no quieres ver la escena, no vayas. Le vas a dar las gotas, ahí vas a estar en el hombro, pero mañana no vas a estar. Ujú. ¿Y qué crees? El dolor, porque viene la realidad de decir, él o ella ya no está. Entonces, los servicios funerarios, aunque son un trago doloroso, de verdad dan un colchón emocional muy grande, muy, muy importante. Ahora, imagínate, en mi tema COVID, ¿no? Es más, decías hace rato, las personas que fallecieron por COVID, pero hubo otras que no fallecieron por COVID. Así es. Y los rituales fueron mínimos porque solo podían ingresar 5, 10 personas, con todas las medidas de seguridad, los panteones cerrados, o sea, espérame, ¿y dónde acomodo esto que estoy sintiendo? Así es. Entonces, esa es una gran distinción, eso es como estamos viviendo, como volvemos a vivir, porque estamos en el año, o sea, hay personas que apenas están cumpliendo su ser querido el año luctuoso. Ujú. O sea, ya pasó la primera Navidad, ya pasó quizás el Día del Padre, el Día de la Madre, quizás el cumpleaños de él o tu cumpleaños. Y en el tema de celebrar se vuelve muy complicado esto. ¿Cómo puedo celebrar la vida si tú ya no estás? Sí. De las etapas de duelo, queda lo que es negación, y bueno, la negación es cuando me dan el primer. Estamos hablando del duelo, ¿eh? Claro. Negación no tiene que ser de que ya se murió y no aceptó. No, negación es decir, me acaban de asaltar, no puedo creer, no es cierto. Ujú. ¿A qué hora no me di cuenta? Bueno, esa es la negación, ¿no? La tristeza, depresión, la negociación. La negociación tiene más que ver como con condiciones no terrenales. Y en México somos expertos, digo, los que nos escuchan en México y los que no en Latinoamérica ya nos dirán, ¿no? Pero es estas mandas que podemos llegar a hacer. Voy a dejar el refresco, voy a ir con el santo no sé qué. Y mira, si estas negociaciones como celestiales que decimos, si hago esto, va a dejar de pasar esto. Donde asumo una responsabilidad, una corresponsabilidad de lo que te está pasando y no necesariamente tiene que ser así. El enojo es tiempo de estar iracundos, es tiempo de estar triste. Y luego de pronto no le damos ese sentido. Y luego de pronto no le damos esa oportunidad a estas emociones, a estos sentimientos, a estas sensaciones que estoy viviendo y reprimimos. Vamos y te hablaba de la aceptación. Entonces, pero dentro de la aceptación, Gordon, que es otro especialista en lo que es la tanatología y el trabajo con duelo, es aceptar la realidad de la pérdida. ¿Qué quiere decir? Es decir, me doy cuenta que te extraño tanto, pero aún así puedo seguir sin ti. Ujú. Aceptar porque por ejemplo, si tú mueres mi esposo y yo tengo 3 hijos y él era el proveedor, pues aunque tengas seguro y aunque tenga esto en algún momento, voy a tener que yo incorporarme a la vida laboral. Claro. En algún momento, si no manejaba, voy a tener que manejar y quizás eso implique que yo mueva a los chicos de la escuela. Y fíjate todos los pequeños cambios que empiezan a suceder y no me estoy dando cuenta. Da expresión a los sentimientos. Es muy complicado porque el que está enfrente de mí, el amigo, el hermano, el familiar, la red de apoyo, de pronto dice, no, ya no llores, déjalo descansar. Ujú. Es sorprendente que en este momento de la vida todavía, digamos, ese tipo de expresiones las tenemos que quitar definitivamente. Mira, el proceso de acompañamiento tanatológico es aprender a estar. Y eso implica dejar que el otro diga todo lo que siente. Si tengo unas ganas de morirme, no es porque se va a matar. Sí, sí, porque el que murió era su esposo. Iban a cumplir 25 años de casados. Porque los hijos ya están grandes y el niño se quedó vacío. ¿Cómo pretendes que se sienta la mamá o el papá o la mujer o el hombre que queda después de esta pérdida? Claro. Fíjate que quisiera ahorita, con todo esto que nos has estado compartiendo, recordé una reflexión que leí, escrita por una psicóloga también, se llama Blanca Díaz, la psicóloga, y me gustó mucho porque creo que está muy relacionado a lo que nos sucede como sociedad hoy en día, y me refiero a sociedad, no solo hablando de la sociedad mexicana, sino como mundo en general. Creo que tenemos una fuerte tendencia a evitar el dolor y a no darnos permiso ni ese espacio, ni darle permiso al otro ni ese espacio de expresar el dolor o sus emociones como tal, ¿no? Y lo quiero compartir porque en lo que te he venido escuchando de todo lo que nos has venido compartiendo, lo que es el duelo y la tanatología y el buen morir, algo muy importante, dime si me equivoco, Mirna, es darles espacio a las emociones, darle ese espacio y ese tiempo al dolor que está viviendo la persona, a lo que está sintiendo ante esa pérdida. Y bueno, nos has dado
ejemplos de diferentes tipos de pérdidas, ¿no? O sea, no solo el fallecimiento de un ser amado, sino cualquier otro tipo de pérdida que es significativa para la persona, como darles espacio a que pueda experimentar lo que esté sintiendo sin un juicio de por medio, sin minimizar esa pérdida o sin minimizar ese dolor. Y justo la reflexión de esta persona dice así: esta sociedad de la felicidad no nos deja estar tristes. La pena no tiene glamour y se considera descortés mostrarse débil, como si la tristeza fuese algo contagioso, como si el dolor ajeno pudiese despertar el propio. A los afectados por el virus del duelo y el dolor se les mantiene a raya, y con las mejores intenciones se les inunda de mensajes tipo: venga, tampoco es para tanto, mírale el lado bueno, etcétera, invirtiendo una gran energía para negarlo. Pero negar un duelo es un mal negocio. Tenemos que entender que el duelo es un proceso normal y largo, pero pasajero. ¿Cuál crees? Y ahorita lo quise compartir porque verdaderamente creo que nos han bombardeado tanto con la felicidad, con estar como siempre bien, como esta parte de tener un muy buen control de las emociones, y de entonces si te muestras de una forma o de otra que se sale de los estándares que yo te estoy pidiendo, mostrando, entonces ya está mal, entonces es raro, entonces no cabes en esto que yo te estoy diciendo que es lo adecuado, que es lo normal, que es lo que él debería, el tener que ser. Y pues uno, al querer pertenecer, empieza a lo mejor a adecuarse como, bueno, pues entonces sentir dolor no está bien, pues entonces a lo mejor no puedo, o no está bien que llore, o no está bien que llore por tanto tiempo, o no está bien que extrañe a esta persona, o que esté sintiendo este dolor, esta pena por esta cuestión material, o por esta pérdida de alguna mascota, como me decías tú, etcétera, ¿no? Entonces uno empieza como a cerrarse y a vivir duelos de una forma muy rápida, o a veces ni siquiera a vivirlos. Y entonces se vuelven como cargas que vamos trayendo por ahí con nosotros. Y luego sucede, en algún podcast que llegué a escuchar hace poco, decía una especialista, luego van muchos yos inconscientes dejando, discúlpame la palabra, su mierdero por el mundo. O sea, es como traigo esto y entonces no lo he manejado, no lo he trabajado, no lo he acomodado, no lo he entendido, como decías tú, y no sé a veces ni siquiera qué es lo que traigo, pero entonces eso obviamente influye a cómo me relaciono con el otro, a cómo soy en el trabajo, a cómo si me desarrollo o no como persona o en esta parte profesional, o etcétera, ¿no? A cómo voy viviendo mi vida. ¿Por qué? Porque hacemos un lado el dolor, porque hacemos un lado el duelo, porque no está permitido, porque no está bien visto, porque los tiempos de esta sociedad es todo muy rápido, ya, lo tienes que sacar, lo tienes que superar, tienes que salir adelante, no le tienes que invertir tanto tiempo en esto, porque es una pérdida de tiempo, entonces dale, a lo que sigue, ¿no? Pero ahorita tú estás resaltando la importancia del tiempo, la importancia de darles espacio, la importancia de permitir el dolor, de permitir la emoción, de permitir la tristeza, de decir, pues el duelo se tiene que vivir, ¿no? Y lo mejor es vivirlo y dar un acompañamiento. Lo relacionadas con la tanatología, que mencionabas, gran parte de la tanatología es saber acompañar y dar un significado a estos procesos, y sobre todo dar un significado también a lo que es la muerte, ¿no? Entonces, ¿cuál podría ser la mejor forma de acompañar a algún ser querido, a algún ser amado que esté pasando por cualquier tipo de duelo? O sea, no necesariamente la pérdida de un ser querido. Y cómo es o cómo podría ver la gente esta oportunidad de decir, bueno, me voy a permitir como darle espacio a estos temas y a lo mejor yo trabajar en qué significa para mí la muerte o qué es para mí, ¿no? Porque culturalmente también tenemos una influencia importante de eso. Y a veces no nos damos cuenta, influye mucho en cómo vivimos estos procesos. No, y es que somos una ambivalencia con piernas y cabeza. O sea, tenemos estados maravillosos en la República. Acá en Tijuana, digo, empieza, pero obviamente no es Oaxaca, obviamente no es Michoacán, obviamente no es la Ciudad de México. No es así. Tenemos, bueno, acá tenemos la frontera y es mucho más factible que celebremos el Día de Acción de Gracias que el Día de Muertos, aunque en las escuelas, digo, trabajé 18 años en el nivel básico, pues poníamos el altar de muerto para algún personaje histórico, algún personaje importante de la comunidad o, si fuera el caso, algún familiar de los alumnos. Es importante recalcar que es el duelo, es la respuesta emocional de una persona ante una experiencia de una pérdida, cual sea que sea tu pérdida, y no la puedo minimizar. Eventualmente, perdiendo ganamos, pero estás de acuerdo que yo no le puedo decir a una persona que acaba de perder algo, acabas de ganar tu libertad. Híjole, sería un acto de irresponsabilidad, sería un acto cruel, inhumano, pero eventualmente la persona, cuando decimos en esta pérdida, no es ganar, es que va a readaptar esta vida sin él y sin ella, entendiendo esto, desde la pérdida de una vida. ¿Qué pasa después del duelo? Viene el drama, la adrenalina de la tragedia,
cuando todos se van, porque supongamos, rompí con mi novio, con mi novia, y estoy deshecha, en caos, y no dejo de hablar de la relación, y dicen mis amigos, pues bueno, vamos a tomarnos unas chéves o vamos a juntarnos, vamos a hacer un teamwork para darle apoyo. Y están en la casa y la pasamos bien. ¿No? No me sigo quedando con el dolor. Y tampoco pueden estar las 24 horas. Aquí lo importante es las estrategias de afrontamiento que yo tengo para esto. Una tarea que dejo en consulta, que les paso el tip, les paso esta idea de compartir. Hagan una línea de pérdidas, hagan una línea de dolor. Si yo tengo 40 años, voy a ponerlo de 5 en 5, así lo hago yo de 5 en 5. Me cambié de casa, perdí a mi muñeca favorita, se murió mi pescado. Cualquier pérdida que yo haya tenido, de los 0 a los 5 años. Nació mi hermanito y perdí toda la atención. Aunque no me acuerdo, pero sé que así pasó. De los 5 a los 10, de los 10 a los 15, y cuando me voy dando cuenta de las pérdidas, estas que tengas consciente, porque tampoco pretendo decir con la abuela, no, ¿y qué pérdida es esa? Eventualmente tenemos información ahí, ¿sabes? Sí. Bueno, ¿cómo respondiste a las pérdidas? ¿Cómo te sentiste? Trata de llevar las últimas pérdidas como han sido. Y es ahí donde me doy cuenta cuántas estrategias de afrontamiento y de adaptación va a tener un consultante en el proceso de duelo. ¿Qué significa perder? Generalmente perder lo asociamos con fracaso, imposibilidad, debilidad. Pues a quien le gusta verse débil a nadie, pero esto es tan fuerte que me tumba, ¿sabes? Entonces hay que preguntarnos, ¿y ahora qué sí? Pues nada, esta vida sin ti, esta vida sin eso. Y qué complicado es. No todas las personas que sienten duelo necesariamente han experimentado la pérdida de un ser querido. Esto es un punto crucial para esto. Y entonces la nueva normalidad es esta, la cosa de todos los días, donde estoy desmotivado quizás, donde estoy cansado, donde estoy agobiado, donde creo que no la voy a armar. Ahora, estamos hablando de pérdidas, pero imagínate de pérdidas de vida, que no voy a minimizar ninguna pérdida, que han sido terribles cada pérdida y cada familia que perdió a un familiar. Pero todas estas personas que tenían un negocio, que perdieron toda su lana, tuvieron que hacer. Sí. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora para dónde, de qué voy a vivir? Y luego de pronto la inflexibilidad, que no se trata de hablar de si tenemos buen gobierno, mal gobierno, ni nada, pero la inflexibilidad porque hay que pagar, pues acá hay que pagar placas, acá hay que pagar, seguir pagando agua, seguir pagando esto, seguir pagando aquí, seguir pagando allá. Y si tenía empleados, pagar a los empleados y además sí, darles el finiquito, conforme a la ley. Claro, porque sí. El empleado va a decir a mí, no sé, pues sí, tengo la camiseta bien puesta, jefe, pero pues no es mi chamba. No, o sea, no es mi chamba darme es la tuya, administrarte. Y entonces es entender esto. Para esto del duelo es importante la red de apoyo. No creer que no tenemos todas las respuestas, el que se acerque no tiene todas las respuestas, y de pronto se vuelven expertices en duelo, en cuidados paliativos, en remedios caseros, en atención. Y no. Hay especialistas formados para poder acompañar en este proceso. Luego, ¿sabes qué? De cuenta que tienen una papa caliente. Mi hermana perdió a su novio en una muerte y no sé qué hacer con su tristeza, y ya, que vaya al psicólogo. Mi hermana no está lista para ir y sentarse y desnudar el alma y desnudar toda su tristeza. Démosle el tiempo, respetemos el dolor de ella, de él. En el episodio 12 que te acabo de mencionar, que hablo de divorcio, de duelo en los chiquitines por el divorcio de los padres, hay que ofender la inteligencia emocional de los niños, hablemosle con la verdad. Respetemos que ellos sientan tristeza de que papá no esté, aunque se haya sido un desgraciado y se haya ido con otra. Claro. Era con la adulta la que tenía el compromiso con el chiquitín está ahí. Y si no, ahí están las leyes que hacen la chamba para que siempre esté el compromiso, pues, ¿no? O sea, de alguna de otra manera. Sí. Pero tenemos que aprender a respetar el dolor del otro, apoyar, tener una armonía, y los rituales del duelo son sumamente importantes. ¿Cuáles son los grandes errores? Ya no estés triste, las cosas pasan por algo, tienes que ser fuerte, así es la vida. Tema COVID o tema enfermedad crónico-degenerativa, pues era diabético, nunca se dejó de cuidar. Él dijo, así nací y así me voy a morir, tiene hipertensión, así lo quiso Dios. Híjole, esa sentencia, esa oración es tremendamente difícil. Entonces es Dios tan malo. Realmente me querría hacer esto. Ánimo, tú puedes. Ay, a mí hace 3 meses acabo de perder a mi hijo, sé lo que está sintiendo. No, cállate, por favor, guarda silencio. No es lo mismo, aunque sea mi hijo. Si lo que va a salir de tu boca no es para sumar, guarda silencio. La compañía divina, en silencio. Que el otro siente que está el hombro con hombro y que puede hacer esto. Poner su cabeza en tu hombro. Tienes que estar bien por tus hijos, tienes que ser fuerte, tu mamá no te puede ver así. Supongamos que se muere papá y la mamá también está enferma. Engañar, me pasa algo,
cuando iba a hospitales, ¿verdad? Estoy en duelo porque ahora ya no hay hospitales. Cuando iba a hospitales, me contratan mis servicios para ir. Me estar afuera. Los hijos, ya sabes, así como si llegara el enemigo, como si yo fuera el enemigo a vencer, ¿no? Porque viene esta extraña a hablar con mi papá. Claro. ¿Quién es él? ¿Quién la contrató? ¿Quién la trajo? Y además nos va a cobrar. Por favor, psicóloga, no dicen psicóloga, dicen doctora, pero por favor, psicóloga, mi papá no puede saber que tiene una recaída. Abro la puerta, me presento, digo cuál es mi objetivo de estar con él, quién me llevó, para qué me llevó. Y me dice, me voy a morir, ¿verdad? Le dije, esto yo no lo sé. Pero sí tengo una certeza, yo también me voy a morir. Y usted también, y los de afuera y todos. Me dice, yo sé que regresó al cáncer, pero no me lo quieren decir. Pronto, ¿cómo sabe usted eso? El enfermo, ¿qué crees? Sabe, porque es el enfermo. Y luego, si viene la hermana de Oaxaca, que nunca había venido en la vida, o la tía de Oaxaca, que nunca había venido, como para qué viene ahorita que estoy en cama, ¿por qué no vino cuando estábamos celebrando y cuando yo podía atenderle, cuando yo podía decirle? ¿Cómo están novios? No nos damos cuenta. Ahora, Mirna, justo ahorita que de alguna forma, o sea, estamos hablando justo también como de esta parte, pues de la muerte, ¿no? Y esta certeza que tú mencionabas ahorita en el ejemplo, ¿no? Yo me voy a morir, usted se va a morir, los de afuera se van a morir en algún momento de la vida, no sabemos cuándo, pero va a pasar. Esa es la certeza que tenemos y que sabemos, ¿no? Y yo te mencionaba hace un momento de cómo, pues culturalmente, también el significado o cómo se vea a la muerte influye en nosotros. O sea, toda esta parte de la ideología que como país podemos tener, pues puede influir en gran medida la concepción que también nosotros nos vamos haciendo de lo que es la muerte. Y se ha caracterizado México como un país en el que tiene una forma de ver a la muerte como muy icónica, como muy única, ¿no? O sea, se habla de cómo México, con la tradición que todo el mundo conocemos, que es el Día de los Muertos, pues abraza la muerte, se ríe como de la muerte, pero con una forma en respeto y como de decir, bueno, pues es parte de la vida, ¿no? Y entonces también es una forma de recordar a quienes han partido, de seres queridos, de seres amados, y como tener un momento de encuentro, de espacio con ellos. Y yo escarbando un poquito como en la parte de la prehistoria, ¿no? De cómo nuestros antepasados pues le daban también un significado a la muerte. O sea, para ellos la muerte era solo un paso. O sea, vaya, la vida, perdón, solo era un paso hacia la muerte. Y decía por ahí, hacían sacrificios pues por lo como ellos veían a la muerte, que era como un paso de vida en otro mundo, algo así, ¿no? Lo describían. Entonces, sí es algo tan significativo en México, ¿no? Y es algo que como país, como nos caracteriza. Entiendo que está esta parte humana y está esta parte como del temor y de un tema tabú, y que a lo mejor es un tema que de repente por diferentes razones puede ser difícil hablarlo y platicarlo, sea con uno mismo, con el otro, sea porque hay un familiar con alguna enfermedad terminal o no, pero simplemente a veces el tema o mencionar la palabra muerte puede ser como un shh, no digas nada, o sea, o no toques ese tema o así. Y al mismo tiempo sabemos que es algo natural y parte de la vida. ¿Tú consideras que es importante que como seres humanos, como sociedad, nos demos ese espacio de alguna forma, en nuestra medida, a nuestros tiempos o a nuestros procesos, nos permitamos de alguna forma hablar, platicar, trabajar este significado que nosotros tenemos de la muerte? O sea, porque a mí me llamaba mucho la atención cómo la tanatología da ese acompañamiento. Da ese acompañamiento de, yo no te voy a venir a decir, la muerte es esto. O sea, voy a trabajar contigo para que tú le des como un significado a la muerte, sabiendo, partiendo que es algo natural y que es parte de la vida, pero que tú le des como tu significado y que lo vayas trabajando y lo vayas de alguna forma procesando y a lo mejor hasta aceptando y abrazando. Entonces, ¿crees que sea necesario esperarnos a momentos como muy críticos en la vida, como lo que estamos viviendo de forma mundial, que nos agarra de sorpresa y que entonces nos da una sacudida muy fuerte, y que entonces tenemos que enfrentarnos a cosas que a lo mejor en nuestro día a día pues no lo queremos hacer? Tener esta parte previa como una psicoeducación pueda ser algo recomendable, algo funcional, algo que pudiéramos hacer y que pudiera ayudar en nuestro crecimiento. Es que sin duda es el punto, es el punto de partida, la psicoeducación. Y no que vayas a ir con un especialista. Uh-huh. Ahorita lo mencionaste y vuelvo a las tradiciones de que no toco madera, ¿no? Que pasen todos menos conmigo, sí, claro, ¿no? O menos con los míos. Son estas creencias arraigadas que tenemos. Y fíjate que importante, porque lo estás mencionando, es como una parte, ¿no? Nuestros antepasados, cómo veían la muerte, no como al final, sino como al inicio. Nosotros lo vemos cómo se acabó. Uh-huh.